Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este día martes 5 de enero de ya 2021. Híjole, el tiempo se pasa rapidísimo. La verdad es que es un inicio de año. Ya, por supuesto, ya dejamos el 2020, un año complicado, muy difícil, con muchas dificultades, pero bueno, pues nada, pues yo les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en Mente Sana, en Corpo Sano. El día de hoy tenemos preparado un programa súper especial. Vamos a estar platicando acerca de los grandes líderes de la historia, los 10 grandes líderes de la historia y sus enseñanzas. ¿Qué mejor forma de empezar el año que con algunas enseñanzas, algunos principios que nos ayuden a que nuestros proyectos, tenemos proyectos muy interesantes, muy importantes en nuestra lista de proyectos de 2021. Muchos de nosotros hicimos una serie de listas de proyectos en 2021. Y pues qué mejor forma que encontrar una enseñanza, un aprendizaje en los grandes líderes de la historia, de cómo lograron sus hazañas, sus objetivos, cómo hicieron que sus participaciones se convirtieron en participaciones históricas. Entonces, bueno, pues efectivamente ese es el sentido del programa de hoy. Aportar con una enseñanza de historia, de los grandes personajes de la historia, los grandes líderes, algunos principios básicos de cómo vamos a lograr algunos de nuestros objetivos en la vida, que yo creo que es precisamente el sentido que tiene de darle utilidad a la historia. Esas enseñanzas de la historia que al final yo creo que es una maestra de la vida, como decía el gran filósofo Cicerón. Cicerón decía en la antigua Roma que la historia es la maestra de la vida. Y bueno, pues para esto tenemos la compañía de nuestro gran colega, nuestro gran colaborador, Jaime Villarreal. Jaime, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Yo creo que ahorita tenemos alguna. Ah, no, perfecto, aquí está. Jaime, ¿qué tal? Aquí estoy, Héctor. Muchas gracias. Feliz de iniciar el año contigo en tu programa. Qué mejor manera de comenzar que estudiando la historia, ¿verdad? Como dicen los historiadores, para no repetirla. Aprendamos de la historia. Es algo que tú nos has enseñado en tu canal de YouTube. Y verdaderamente estoy feliz de aquí empezar el año de la mejor manera contigo. Qué bueno. ¿Tú ya tienes tus propósitos de año nuevo ya listos y preparados? Sí, sí, son los mismos del año pasado, son los mismos. Seguir aprendiendo, seguir mejorando. Yo soy creyente de que si mejoras un poco todos los días, llegas a lugares increíbles. Los matemáticos nos comprueban que esto es cierto. Las matemáticas nos dicen que mejorar un poquito todos los días verdaderamente se compone, se suma, se multiplica. A falta del término matemático correcto, creo que es el interés compuesto, ¿no? Algo parecido a eso. Entonces, pues yo estoy feliz de ver todos tus videos, de participar en tu programa, de aprender un poquito todos los días. Eso me encanta. Gracias por la invitación. No, hombre, caray, muchísimas gracias, qué bueno. Y bueno, pues efectivamente yo creo que a todo mundo desearle un excelente año 2021. Va a ser un año bueno. Tiene que ser un año en el cual, pues por supuesto, muchos de los proyectos que teníamos a lo mejor se vieron interrumpidos por el tema de la pandemia. Yo creo que es importante retomar muchos proyectos y muchas ideas. Y bueno, pues qué mejor forma que de repente nos haga reflexionar una enseñanza como es precisamente el tema de la historia, que yo creo que es precisamente lo que queremos compartir aquí con nuestros amigos. Ya Sonia Urbina nos escribe: hola, lindo día. Hola Sonia, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Bendecido año igualmente. Muchísimas gracias. Bendecido año para todo mundo. Efectivamente, yo creo que esa es una de las mensajes que debemos de estar repitiendo, yo creo que todo el mes de enero, que sea un año bueno, que sea un año mejor, que las cosas las logremos. Y efectivamente yo creo que una de las grandes enseñanzas de los historiadores es, perdóname, de los personajes históricos, es encontrar ese camino, ese gran proyecto que de repente nos haga convertirnos en alguien con visión, con una visión que además sea incluyente, en la cual, oye, yo voy a lograr cosas, pero es porque también las voy a compartir con los demás. Y yo creo que eso es un poco la visión que queremos compartir en este espacio de mente sana. Es precisamente compartir un poco el conocimiento, un poco las reflexiones, un poco los aprendizajes, pues porque es un tema que ya está.
Y las buenas personas van a encontrar una enseñanza en la historia y van a poder compartirlas. Y yo creo que eso es precisamente algo muy importante. Así es. Oye, pues nada, pues si quieres vamos a empezar platicando acerca de nuestros grandes personajes, porque ya sabes que el tiempo luego nos come y Sí. luego estamos ahí corriendo los últimos personajes. Vamos a empezar pues con lo que serían los grandes personajes. Aquí vemos una lámina en donde vemos a Gandhi, a Steve Jobs, a Hitler, a Margaret Thatcher, al gran Obama y bueno, a Nelson Mandela. En esta lámina podemos reflexionar acerca de qué es lo que haría una persona un gran líder. ¿Tú qué crees que es lo que hace? Yo creo que no es una sola cosa, pero ¿qué es lo que tuvieron estos personajes que fueron grandes líderes? No podemos negar el gran liderazgo de un personaje como Hitler, que movió a todo un país, efectivamente movió toda Europa pues, durante unos años. Por supuesto que sí, no debemos negar también la vorágine y lo terrible de la Segunda Guerra Mundial, que fue precisamente originado por esa política, pero al final es un gran líder. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Sí, yo tengo una idea muy que he estado trabajando durante muchos años sobre lo que es el liderazgo y yo creo que un ingrediente fundamental es el representar intereses de una mayoría. Cuando una persona es el representante, es el que lleva la bandera de los intereses de mucha gente, se convierte en un líder. A diferencia de lo que muchos piensan que el líder impone, que el líder manda, que el líder es una persona con un alto grado de individualismo, yo creo que es todo lo contrario. El líder deja de ser sí mismo, en parte se vuelve todavía más sí mismo. No sé si se entiende esa expresión. O sea, el líder realmente toma las ideas de los demás y las representa con un costo altísimo en su persona. Eso es lo que le hace un líder. Luego toman poder y empiezan a distorsionarse las cosas, como lo hemos platicado, pero creo que de ahí se origina el liderazgo, ¿no? En que el líder es un verdadero seguidor de sus seguidores, para decirlo de esa manera un poquito curiosa. Mira, no, interesante el comentario. Yo creo que además es una visión bastante democrática, bastante incluyente. O sea, tú piensas en, oye, el líder vale como líder en la medida en que comparta esa visión. Aquí Sonia nos dice, el liderazgo principalmente es servir y ayudar al prójimo. Desgraciadamente se ha usado para propios beneficios. La verdad es que sí, también estamos por supuesto, en momentos en los cuales sí también habría que reflexionar qué ha buscado la gente, los líderes, han sido acusados mucho de eso. Oye, bueno, pero vamos a ver precisamente algunos de los personajes, a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en estos comentarios. Nos manda Betty Gutiérrez, feliz año, pórtense bien para que les traigan regalos los reyes, claro que sí, hay que dejar la carta y las galletas en la noche para que nos traigan regalos. Es hoy, ¿verdad? Sí. Vamos a pasar a nuestra lista. Nuestra lista, por supuesto, va a empezar en el número 10 y vamos a terminar con el principal líder de toda la historia, según nuestra visión, nuestro punto de vista. Por supuesto que le pedimos a todo el mundo que nos compartan su punto de vista, sus comentarios para saber si opinan diferente, si creen que esta persona debería estar en la lista y si también deberíamos estar pensando en que esta persona tiene alguna enseñanza que compartirnos. El primer personaje que yo incluiría sería a Vladimir Lenin. Lenin fue el líder de la Revolución Rusa. Es un personaje que tiene muchas historias. Por ejemplo, a su hermano lo mataron, lo sometieron a pena de muerte por haber estado confabulado en contra del zar de Rusia en unos años antes de que empezara la revolución. Ya los movimientos en los cuales la gente estaba en descontento con el zar, pues ya eran patentes. Y precisamente así había muerto su hermano. Ahora él tomó el liderazgo, al final también amenazado, terminó huyendo a Europa, terminó refugiándose en Suiza. Y luego cuando estaban en medio de la guerra, los mismos rusos estaban hartos de la Primera Guerra Mundial. Había muchísimos muertos, el zar estaba mandando más y más soldados y la gente estaba muy descontenta con lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial.
decían que era una tontería que los rusos estuvieran participando en esa guerra, y los alemanes aprovecharon esa idea para agarrar a Lenin, meterlo en un tren, sellar el tren, ponerle soldadura en las ventanas y en las puertas, y mandar el tren sellado hasta Rusia. Y entonces ahí ya finalmente recibieron a Lenin, y Lenin encerrado, y al final, pues a la hora de que llegó, tomó el liderazgo de la revolución rusa, y por supuesto que a partir de eso cambiaron mucho algunas cosas de lo que estaba pasando en Rusia. Por supuesto, el cambio fue tremendo. Movió grupos, movió política económica, se salieron de la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues al final Rusia se terminó convirtiendo con ese movimiento en una potencia mundial que hoy sigue siendo una potencia mundial, Claro. Cuando Rusia era un país atrasado, que estaba todavía en una condición de feudalismo a principios del siglo XX. Entonces, la verdad es que sí, no podemos negar la gran personalidad. Yo creo que lo atractivo del personaje para los rusos. Al final decían, no, bueno, es que Lenin es un gran personaje, un gran político, y que movió masas, pero ayudado por grandes personajes, como el mismo Trotsky, que terminó muriendo en México, ¿no? Vladimir Lenin, yo creo que un personaje que tenía una visión de su sociedad. Y eso es, yo creo que un poco lo que compartiría contigo, de que, bueno, pues es que vio a su sociedad, vio qué es lo que quería su sociedad, y al final tenía un proyecto. Tal vez podemos no estar de acuerdo con ese proyecto, pero al final ese proyecto sí cambió a la Unión Soviética y sí la hizo una potencia mundial. Por supuesto. Sí, este gran país que es ahora Rusia y todos los países que conformaban la Unión Soviética, algunos de ellos más destacados en lo cultural, otros en lo económico, pero sí tienen que ver mucho con la historia. Yo creo que fuera de polarizar si el comunismo, si el socialismo es bueno o malo, no se puede dudar la influencia de estos personajes que moldearon lo que ahora son estos grandes países. Y bueno, interesante estudiar de dónde vienen también los personajes, claro. Su pasado, su historia. Claro, por supuesto. Vamos a pasar al número 9. El número 9, a ver, de nuestra lista de personajes, sería nada más y nada menos que George Washington. Si estamos hablando de personajes que tomaron una visión de su sociedad, George Washington es el personaje que vio las injusticias que estaban viendo los colonos, que estaban viviendo los colonos por parte de Gran Bretaña. Inglaterra les cobraba impuestos, Inglaterra vivía de la riqueza que generaban las colonias, aprovechaba, pero sucede que ellos, los colonos, no tenían representación en el Parlamento y no se les permitía tener representación en el Parlamento. Entonces su primera protesta es, oye, pues no pueden cobrar los impuestos si no tenemos representación. Y después de eso, pues al final efectivamente empezó un poco a desprenderse toda esa, todo ese complejo de problemas sociales que al final, y políticos, que al final representaba que la corona británica pues sometiera bajo las mismas leyes a los colonos. Tan era patente que unos colonos se vistieron de indios, se disfrazaron, se metieron en Boston en un barco, rompieron los candados de las bodegas y arrojaron el té que estaba dentro del barco, lo arrojaron al mar, porque decían, nosotros no vamos a pagar impuestos, y nos están cobrando impuestos por el té. Entonces arrojaron el té al mar, ahí está tu té, ¿no? Y ahí están tus impuestos. Y bueno, por supuesto, todo esto se finalizó en lo que sería la Declaración de Independencia en el Congreso de Filadelfia. Y aquí el gran líder fue George Washington, junto con otros personajes, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, pero al final George Washington lidera a ese grupo, lidera también al ejército. La verdad es que termina siendo un gran líder, logra hacer relaciones internacionales importantes y finalmente logra la independencia de los Estados Unidos a partir de 1781, en donde, bueno, pues al final ellos logran pues ser la potencia que actualmente son. Al final fue quitarle un poco también el freno a la bestia que era todavía un cachorro en ese momento, pero al final pues se convirtió en un gran país. Y no es posible negarlo. Por supuesto, habría que pensar también que alrededor de eso hoy tenemos una serie de críticas. El colonialismo, tal vez
la hegemonía, el mismo trato de imperial que tiene Estados Unidos, pero bueno, pues no podemos negar que es una potencia, y una potencia porque estos personajes como George Washington encarna ese gran proyecto nacional. Habría que pensar, bueno, pues es que el que entiende a su nación, pues efectivamente entiende lo que se requiere, el potencial que tiene, y pues trata de sacarlo adelante. No podemos negar, por ejemplo, de otro tipo de puntos de vista en donde políticos son muy egoístas y ven nada más por su enriquecimiento personal, que es yo creo que un poco lo que también se comentaba al principio, ¿no? Claro. ¿Cómo ves nuestro número 9? Sí, sí, sin duda, grandes hombres en los Estados Unidos en su formación y moldearon la cultura que prevalece hasta ahora. Lo bueno y probablemente algunas cosas malas, ¿verdad? O malas o criticables, no digo malas, criticables, sobre las que podemos reflexionar. Pero a mí me parece muy interesante cómo se moldeó la cultura de los Estados Unidos a través de su constitución. Eso me ha llamado siempre mucho la atención y bueno, sin duda un gran personaje. No, Sí. gran persona, bien, con muchísimo conocimiento histórico y de filosofía política. La misma Declaración de Independencia tiene un montón de ideas de la Ilustración que son muy interesantes, muy importantes, que vale la pena de repente estudiarlas, ¿no? Vamos a pasar a nuestro número 8. A nuestro número 8 de los grandes personajes, los grandes líderes de la historia, a ver qué enseñanza también podríamos tener. Mira, en nuestro número 8 tenemos al gran Simón Bolívar. Simón Bolívar es una persona que nace en la actual zona de Venezuela. Por supuesto, los venezolanos le tienen una gran consideración, tienen un mausoleo dedicado a Simón Bolívar. Si uno visita Caracas, pues una de las visitas importantes es visitar la casa donde vivió Simón Bolívar y visitar el mausoleo donde está enterrado Simón Bolívar. Y por supuesto, un personaje muy importante. Pero él no nada más independizó a Venezuela, independizó a Colombia, independizó a Ecuador, a Perú, a Bolivia. Al final Bolivia toma el nombre de Bolívar. Otros personajes se levantaron en el sur de América, en Argentina y en Chile, que finalmente terminan llegando con él a Bolivia y a Perú, y terminan ahí sometiéndose al liderazgo de Simón Bolívar. Simón Bolívar es un gran personaje que estaba inspirado, que por una mano escribía una constitución y por la otra blandía una espada, y bueno, pues al final terminaba luchando contra todos los grandes opresores de América Latina, y pues él pensaba en una América unida, en una América Latina unida. Y al final, bueno, pues él se llevó un poco una decepción, porque después vio que algunos soldados terminaron aprovechándose de su lucha y se pararon. Nosotros sufrimos una parte de eso con Santana o con Porfirio Díaz, los grandes soldados afortunados, que al final terminaron llegando al poder. Y bueno, pues la verdad es que para nosotros la historia ha sido diferente, porque al final nosotros terminamos teniendo civiles en el poder desde principios, vamos, desde el segundo tercio de lo que será el siglo XX. Claro. Yo creo que eso es un gran cambio con respecto a otros países que sufrieron más la presencia militar, que todavía a veces la tienen de una manera muy fuerte, ¿no? Pero bueno, pues Simón Bolívar es un gran personaje que al final termina siendo reconocido como un personaje brillante en cuanto a su visión de filosofía política ilustrada. No podemos negar sus grandes luchas, la batalla de Ayacucho, que es al final donde él logra derrotar a los españoles y expulsarlos de América Latina para que América Latina se autogobierne, ¿no? ¿Cómo ves el caso de Simón Bolívar? No sé si tú tenías alguna idea del personaje de Simón Bolívar como sí. para contribuir a esta visión de liderazgo. Bueno, yo creo que es una figura muy conocida, por lo menos el nombre en México, y sin duda muy querida y muy apreciada, valorada como figura histórica en Sudamérica. Pero creo que vale la pena entender el valor de lo que él hizo por algunos pueblos sudamericanos y entender políticamente qué fue lo que sucedió ahí. A mí me ha llamado la atención siempre la división política, lo que llamamos ahora países,
México, por ejemplo, es un país muy diferente en el norte que en el sur. Sin embargo, estamos unidos por una moneda. En Europa ahorita ocurre algo similar. Estamos unidos por una lengua, estamos unidos por unas culturas. No podría yo decir que hay una cultura mexicana, hay muchas, pero interesante por qué los países se dividen o por qué se unen, como está ocurriendo en Europa. Temas muy interesantes, ¿no? Y entonces a mí me hace pensar en las cuestiones geográficas y territoriales y de fronteras. Es un tema interesante. Al final todos vivimos en el mismo planeta. No, bueno. Nos empeñamos en dividirnos. Ay, ahorita que nombras el tema de distancias, Simón Bolívar recorrió con sus ejércitos unas distancias bestiales, ¿eh? Sí, sí. Desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, regresar. La verdad es que fueron trayectos enormes. Él vio a Napoleón triunfar en Europa y pues más o menos él quería, él se vio inspirado por la visión de la Revolución Francesa, una visión de libertad, una visión de justicia. Cuando Napoleón se coronó emperador, él al final creyó, bueno, pues es que efectivamente hay traición. Y él era su miedo. ¿Acaso la revolución al final tiene como visión una traición? Esa visión de justicia, de libertad, de igualdad, de solidaridad entre la sociedad, al final siempre tiene que ser traicionada. Ese es un problema. Y bueno, pues la verdad es que al final yo creo que es un poco trágica su visión final. Yo ahí recomendaría un gran libro de Gabriel García Márquez, El general en su laberinto. Es Los últimos días acerca de Simón Bolívar y la verdad es que es un gran libro enorme, artísticamente es grandioso y bueno, pues la verdad también lo que narra de esa decepción que al final para Simón Bolívar representaba pues la destrucción de esos principios y esos valores de igualdad, libertad, justicia, que todavía hoy necesitamos seguir trabajando por ellos en nuestra sociedad. Sonia nos dice, atrás de esos grandes líderes hay muchos más que no serán reconocidos y que han aportado muchísimo para que pudieran lograrlo. Debemos de apoyar a nuestros líderes que sabemos y vemos que buscan lo justo. Yo creo que sí. Por supuesto que habría que también confiar en que la gente de repente no siempre nos quiere engañar, ¿no? Digo, hay gente que lo ha demostrado todo el tiempo. No sé efectivamente cómo poderles creer a alguien que engaña y engaña. La verdad es que sabemos que va a volver a engañar. Pero yo creo que aquellos que de repente pueden ser grandes líderes y que sabemos y vemos que buscan lo justo, que es lo que dice Sonia, pues también habría que pensar en esa visión. Claro que, bueno, pues esa es una interpretación que pudiéramos dar en diferentes personajes, ¿no? Yo creo que en la historia terminan siendo personajes interesantísimos. Fíjate que aquí yo quisiera rápidamente hacer una pausa para hacerte un comentario. Creo que la revista Corposano y el proyecto en el cual tú participas es un tema grandioso, es un tema fabuloso, sobre todo por esa visión precisamente de crecimiento personal que yo creo que tú mismo estás nombrando a lo largo de todo el programa, Jaime. Yo te diría, yo creo que efectivamente la gran contribución de la revista, y es el primer paso que veo como súper valioso, es haber pasado de ese proceso de dependencia. La culpa es de los otros, la culpa es de mi flojera, la culpa es que hace mucho frío, la culpa es que ya lo intenté pero no me funciona, ya intenté hacer ejercicio y no me sale, yo soy malo para jugar fútbol o lo que sea. Claro. Tú logras hacer que ese proyecto de repente diga, no es cierto. Nuestro paso debe de ser pasar a la independencia, de la dependencia a la independencia, a volverte independiente. Sí se puede, depende de mí. Yo tengo que saber en dónde lo puedo lograr y echarle más ganas. Y por supuesto ahora con este gran proyecto de Mente Sana, pues yo creo que es precisamente esa gran nueva contribución. Es, oye, además, no nada más debo de pensar de la dependencia a la independencia, sino también debo de pasar al siguiente punto, que es la interdependencia. ¿Qué es? Oye, ¿qué puedo hacer además? Ya que logré ser independiente y que no me dominan mis pasiones, ahora, ¿cómo lo puedo compartir? Y eso es precisamente un poco lo que vemos en los personajes que hemos nombrado, Bolívar, Lenin, Washington. Vieron por su sociedad, vieron por los demás. No sé si estoy de acuerdo con esos proyectos, pero al final ellos veían por su sociedad.
Y ese es precisamente el paso de la independencia a la interdependencia, que sería el máximo logro de un personaje. Yo creo que es precisamente un poco la visión de lo que nos comenta también Sonia, y yo creo que la gran enseñanza y el gran aprendizaje que nos deben dar este tipo de personajes. Esto es lo que pues nos contribuye el hacer estas reflexiones. Si quieres pasamos a la siguiente lámina, porque aquí lo que yo quiero decirle a nuestros amigos que nos están viendo es que vamos a tener un curso a partir del 14 de enero. Un curso son 3 sesiones. Precisamente aquí viene bien que sean en enero, porque es precisamente hacer un poco el proyecto de estos principios de liderazgo, líderes para un nuevo mundo. Hacer cómo estos principios de liderazgo los puedo aplicar en un año súper difícil que va a ser 2021, súper retador, con nuevas oportunidades, porque nos va a empezar a abrir otra vez puertas. Y bueno, pues, ¿qué hacemos frente a ese escenario? Y yo creo que uno de los principios básicos es exactamente ese paso de la dependencia a la independencia y a la interdependencia como una visión global, que es lo que queremos compartirle a nuestros amigos. Y bueno, pues a decirle a todo el mundo que el próximo 14 de enero vamos a empezar nuestro curso. Son 3 sesiones, el jueves a las 7 de la noche. El 14 de enero vamos a empezar nuestro curso. La primera sesión va a ser una sesión abierta para todo el público, una sesión gratis, y si les gusta, pues efectivamente vamos a permitir las inscripciones a las otras 2 sesiones en las cuales vamos a estar contribuyendo. La idea es contribuir este tipo de principios, este tipo de visiones, y que la gente comparta la visión de lo que sería estos principios de liderazgo. Vamos a pasar al personaje número 7. Al personaje número 7, a ver qué enseñanza nos da. Aquí tenemos al gran Alejandro Magno. Esto está representado en un mosaico. Y bueno, pues ahí vemos a Alejandro arriba de su caballo. Y él fue alumno de Aristóteles. Y bueno, pues él al final, efectivamente, gracias a Aristóteles, tuvo una visión del helenismo, una visión de la cultura griega grandiosa. Esa cultura que al final hoy es parte de nuestra cultura. Y él, bueno, pues antes había ciudades-estado, cada ciudad era un país. Atenas era un país, Esparta era otro país, Tebas era otro país, y se enfrentaban entre ellos y tenían sus propias guerras. Tan es así que pocos años antes de que naciera Alejandro se estaban peleando en una guerra que se llamaba la Guerra del Peloponeso, que eran guerras entre los mismos griegos. Al final Alejandro, con un ejército y con una contribución importantísima a nivel de estrategia militar, que son las falanges macedónicas, logra enfrentarse a los ejércitos y barre con ellos, y al final une a todos los griegos. Saben que todos unidos y todos tenemos una misma cultura. Y después va a ir a expandir la visión helénica, la visión helenística se le conoce en estos tiempos, de la época de Alejandro, y va a avanzar sobre Medio Oriente, sobre lo que sería el levante mediterráneo, la zona de Siria, la zona de Turquía previamente, para pasar a Líbano, a Israel, y finalmente llegar a Egipto. En Egipto funda una ciudad que se llama Alejandría, que hoy es importantísima, y en su momento fue importantísima en cuanto a cultura. Y luego Alejandro va a expandir su territorio a otros lugares, va a hacer la guerra contra los persas, les va a ganar. Es un gran líder que de repente hay una ciudad, la ciudad de Tiro, que está en una isla muy, muy cercana a la tierra, pero que al final había que conquistarla. Y Alejandro lo que hace es que tan pronto empieza a observar a la isla y a la gente que estaba en la isla, como hasta burlándose de que mira cómo estamos aislados y no nos puedes conquistar. Alejandro agarró una piedra y la arrojó al mar, y los soldados entendieron perfectamente lo que tenía que hacer, y entonces empezaron a agarrar más piedras y más piedras, e hicieron con eso un puente que unía la playa con la isla, y así es como llegaron a la isla y la conquistaron. Y finalmente, bueno, pues la isla se rindió, pero bueno, Alejandro termina llegando hasta expansiones hacia Irán, hacia Afganistán, termina llegando a la India, y en su regreso va a morir muy joven. Todo esto lo logra a los 32 años, es que muere. Y la verdad es que es un personaje súper importante en la historia, un personaje que además te deja inspirado diciendo, oye, ¿cómo logra este personaje romper con paradigmas? Esa es parte de lo que también hace un líder, ¿no? Un líder rompe paradigmas. ¿Cuál es el paradigma? ¿Qué es lo que se podría lograr y qué es lo que, a pesar de que otros no quieran,
puedo lograr una sociedad más justa, puedo lograr dar trabajo a la gente, puedo lograr que haya mejores condiciones, pues entonces eso me inspira y eso es lo que quiero compartir, también con esa visión que dijimos de la interdependencia. Pero bueno, pues al final ese es un poco lo que sería la gran idea y la gran contribución de Alejandro, el haber roto paradigmas. Yo creo que esa sería la enseñanza más importante de la visión de Alejandro Magno. Por supuesto, saber que una persona pues puede lograr cosas impresionantes con romper su paradigma y tener un objetivo claro, y el siguiente, y tratar de lograrlo cada vez más lejos, ¿no? Sí, un gran personaje, Alejandro Magno. Yo creo que complementando lo anterior de que el líder adquiere y toma los intereses del pueblo que lidera, yo creo que también el líder tiene otra característica, le da forma a aquello que no la tiene. Entonces, esos esfuerzos no coordinados de los individuos terminan siendo esfuerzos coordinados que a veces tiene un costo, no se le puede dar gusto a todo el mundo, no se puede hacer algo que sea popular para todos, pero el líder toma la decisión de, con base en el apoyo popular, con base en el apoyo legal, ahí podemos entrar en un terreno muy complejo, pero el líder termina dándole forma y dándole una visión que pudiera parecer propia o pudiera ser propia, pero termina siendo colectiva o termina imponiéndose como colectiva con su lado malo y su lado bueno. Claro, por supuesto, tienes toda la razón, efectivamente, esa contribución, ¿no? Importantísima de lo que sería un gran líder. Vamos a pasar a nuestro número 6. Escríbanos, amigos, díganos cuáles son sus ideas acerca de estos personajes, además, cuáles son los personajes, los siguientes personajes, los 6 que nos faltan. Aquí tenemos el número 6, que sería el gran Winston Churchill. Winston Churchill, que había nacido en el siglo XIX, y a final del siglo XIX, al final él participa y su primera intervención es en la guerra con Cuba, que tiene Estados Unidos con España, y él va como corresponsal de guerra. Y entonces él está viendo la guerra, y bueno, pues esa es su gran participación. Al final se vuelve un escritor importante. Él va a ganar el premio Nobel muchos años después, unos 50 años después, por escritos acerca de la guerra, y por literatura va a ganar el premio Nobel de literatura. Entonces, bueno, pues al final él va a ser un personaje muy emblemático. Es emblemático porque al final, bueno, pues él había tratado de hacer grandes cosas en Inglaterra. Uno de tantos es un cambio de política energética, cambió los barcos que se trabajaban siendo almirante de lo que serían las fuerzas navales británicas, y él al final hizo parte de los cambios de lo que sería el uso del carbón e incorporó la gasolina. Pero esos barcos al final, bueno, pues empezaron a tener alguna serie el cambio representa siempre un problema, y a eso se le acusó a él por haber provocado parte del problema. Ya sabemos que al final esa era una revolución importante que tenía que pasar. Y luego en la crisis del 29 también le fue mal. Se le acusó de que él había estado contribuyendo a que Inglaterra entrara en una crisis. Entonces al final él estaba como de capa caída cuando viene la Segunda Guerra Mundial. Y entonces al final el hecho de que Hitler haya tomado Checoslovaquia, al final termina siendo, y Polonia, termina siendo el motivo de la guerra, y pues Inglaterra al final termina entrando a la guerra, pero quitando al primer ministro. Y él toma el liderazgo. Inglaterra estaba prácticamente en la lona, estaba derrotada. El hecho de que los alemanes hayan conquistado toda Europa y hayan avanzado rapidísimo sobre Francia, pues hacía que Gran Bretaña estuviera de rodillas. Y al final sucede que él aguantó, y aguantó, y aguantó, hasta que finalmente pues entra Estados Unidos a la guerra en 1941, y eso cambia la balanza de la guerra. Pero ese aguante fue súper valiente, súper decidido. Al final hacer toda una campaña de resistencia para decir, señores, resistan, tenemos que aguantar, no nos vamos a rendir. Hay un gran discurso muy emotivo, hasta aparece en uno de los discos de Supertramp,
en la canción de Fool's Overture, el discurso de Winston Churchill, donde dice que no nos vamos a rendir, ¿no? Y al final, bueno, pues al final esa lucha por los mares, esa lucha por todas las costas, esa lucha por mar, por tierra, por el aire, es la lucha que inspira a los ingleses y que logran triunfar. Hoy, por supuesto, es una de las grandes potencias mundiales que nunca se sometió y fue uno de los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre inspirador, un hombre con visión estratégica, un hombre paciente para decir, y decidido para decir, ¿sabes qué? Necesitamos ganar, necesitamos mantenernos. Esa condición estoica de mantenerme, de estar convencido de mis ideales y de compartirlo con los demás pidiéndoles paciencia, vamos a lograrlo. Y finalmente sacar al país adelante con esa entereza y con esa insistencia es una gran inspiración. Un gran líder es inspirador. Yo creo que ese es otro de los grandes principios que podemos decir, así como hablamos al principio de la interdependencia, del pensar en los demás. Un gran líder rompe paradigmas como Alejandro Magno y un gran líder inspira como Winston Churchill. Precisamente no podemos hablar de un líder si no es un líder inspirador. Lo vas a ver en los siguientes casos. Si no compartes eso con los demás. Martin Luther King, Nelson Mandela son dos grandes líderes que han aportado mucho al ser humano a nivel mundial. Eso nos dice Sonia Urbina. Muchísimas gracias por el comentario, por supuesto. Híjole, qué difícil y qué tiránico es de repente hacer estas listas porque nos van a faltar números para incorporar gente brillante. Vamos a ver el número 5 porque se nos consume el tiempo de una manera terrible. Otra vez estamos aquí muy apurados. El número 5, bueno, antes de hablar del número 5, bueno, invitamos a todos nuestros amigos a que vean el video de Historiadores en el canal de YouTube de Historiadores. Se está publicando lo que sería un video muy interesante acerca de la tradición ancestral de los Reyes Magos. Una historia ancestral que tiene mucho contenido en historias después más modernas y que termina siendo un motivo artístico, un motivo literario. Yo creo que es muy interesante la historia de los Reyes Magos y pues al final también viene muy al caso con lo que sería el día de hoy. Entonces no se pierdan ese video y bueno, pues vamos a seguirles compartiendo estas ideas a lo largo de todo el año. Vamos a ver el siguiente personaje. Nuestro siguiente personaje, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, por supuesto, es el líder, por decirlo así, de los principios que hemos nombrado. Inspirador, rompiendo paradigmas, ¿no? ¿Cuánto tiempo él nació con la India sometida a la colonia británica? Y al final sometida a la colonia británica, pues podemos decir, oye, pues es que efectivamente este personaje, ¿por qué tiene que cambiar las cosas? ¿Por qué no nos mantenemos igual? Eso es romper un paradigma. Y luego, pues al final también tenemos el tema de que él vio por los demás. Esa sonrisa y esa felicidad es precisamente porque se vuelve un hombre íntegro, que vio por su sociedad, que vio por los demás y con un gran proyecto que logra un gran triunfo en una época bastante difícil. Imagínate, Inglaterra había ganado la Segunda Guerra Mundial y ahora sucede que Gandhi se opone a Inglaterra y logra la independencia de la India. Algo increíble, increíble para su época, algo sorprendente, además con una resistencia bestial, ¿no? La verdad es que eso de romper un paradigma es precisamente para Gandhi fue un tema súper impresionante, ¿no? Sí. Vamos a pasar al número 4. Cuéntame, Jaime. Sí, es que me hace pensar que otra característica de los líderes de este tamaño es el que representan valores humanos elevados, como la paz, como la resistencia en el caso de Churchill, la resistencia pacífica en el caso de, bueno, en ambos casos fue una resistencia pacífica, no porque Inglaterra tuviera opción, sino porque no tenía el nivel militar que tenía Alemania, entonces no le quedaba otra más que resistir como fuera, pero estos grandes valores como la honestidad, el amor, la paz, la congruencia, es otro elemento importante. Buscamos en los líderes congruencia
Es difícil creerle a una persona que no tiene congruencia, creo que eso todos lo podemos entender fácilmente. Totalmente. Los líderes son seres humanos, vaya, no todo lo hacen bien ni se la saben todas, pero es fácil buscar la congruencia en los líderes y es un gran peso para el liderazgo el mantener esa idea de congruencia la mayor parte del tiempo. Claro, tú tienes, mira, el ejemplo de Gandhi es impresionante. Una vez Gandhi recibió a una señora y le dio el consejo, más bien la señora le pidió, oiga, denle un consejo a mi hijo porque come mucha azúcar. Y Gandhi le dijo, ¿sabe qué? Sí, pero que venga en una semana su hijo, en 2 semanas. Entonces al final la señora se fue un poco confundida, bueno, ¿por qué me pide 2 semanas? Y al final cuando regresa la señora ya con el hijo, ahora sí Gandhi le da una serie de consejos diciendo, pues mira, no tomes azúcar porque te hace daño, tienes que cuidarte, la dieta, etcétera. Y le da una serie de consejos de disciplina y consejos buenos de por qué el azúcar le estaba haciendo daño. Al final el muchacho pues se fue, pero aquí la señora se acercó confundida y le dice, oiga, si le iba a decir todo esto, ¿por qué no se lo dijo hace 2 semanas que se lo pedí? ¿Por qué me pidió 2 semanas para poderle dar el consejo a mi hijo? Y sucede que Gandhi le dijo, señora, es que usted no me está entendiendo. Yo hace 2 semanas también comía azúcar. No puedo dar un consejo de algo que yo no hago. Entonces no puedo decir algo como consejo si yo no sufro un poco lo mismo que es mi consejo, nadie da lo que no tiene. Claro. Y es más, vamos, por supuesto un líder convence porque es más convincente lo que hace que lo que dice. Entonces al final esto es precisamente la congruencia a la que tú haces referencia. Y bueno, pues viene un poco a cuento también con este personaje, un personaje como el Julio César. Julio César es nuestro número 4. Yo creo que es un gran personaje para ese tipo de elementos que tú dices. Él combatía con sus soldados, dormía en las mismas casas de campaña, sufría con sus soldados, se sabía el nombre de todos los soldados y condiciones personales de cada soldado. Y cuando había combates en el ejército, enfrentamientos con los galos, que fue su gran hazaña, la campaña de las Galias, cuando combatió a los belgas, él estaba al frente del ejército y de repente se veía debilidad en uno de los flancos del ejército, él acudía, se bajaba del caballo y combatía mano a mano con sus soldados, diciéndole a uno y otro por su nombre cómo combatir. Y así de repente restablecía mucho de la inspiración de los soldados. Se retiraba para hacer lo mismo en otro lugar. Era incansable el tipo. Por supuesto, incansable por esa inspiración, incansable por esa congruencia, incansable porque lo que dice Simon Zizek, los líderes comen al final. Yo creo que ese es uno de los grandes elementos que tú dices, es la congruencia, precisamente uno de los elementos que debe de llevar un gran líder. Y este personaje como Julio César y su gran campaña de las Galias, pues le trajo muchísimos triunfos y una grandeza personal como líder. Por supuesto, al final también debemos de saber que este personaje fue asesinado. Y fue asesinado porque yo creo que también por un lado él cayó un poco también en incongruencias. El hecho de haber sido Egipto y después estar seducido por Cleopatra, yo creo que le trajo mala fama, mala imagen. Y él aprovecharon sus adversarios políticos para pues conspirar y matarlo, porque tenía muchísimo poder. No podemos negar que había logrado un gran poder, una gran inspiración. Los romanos lo querían mucho. Aprovecharon esa debilidad para atacarlo y al final lo mataron. Por supuesto que sí, lo que dices tú, sí son humanos, tienen debilidades, pero son inspiradores y son congruentes. Sí, yo agregaría un elemento más. Nos gusta que el líder sea distinto a nosotros, en el sentido de que nos gusta que sea más valiente, más inteligente, que sea algo aspiracional. No admiramos mucho a quien es a quien es exactamente como yo. Busco una figura a quien seguir, en quien inspirarme. Tú mencionabas la inspiración. Sí. Entonces nos gusta que el líder sea diferente, que sea más valiente, más inteligente, por decir 2 características, pero siento que hay otro lado. Nos gusta que el líder sea como yo. No es que me esté contradiciendo, simplemente nos gusta que haya esta dualidad. El líder es como yo, pero no es como yo. El líder, o sea, yo puedo ser como el líder, aunque no lo sea, pero yo puedo ser. Entonces yo creo que una característica importante también de un líder es que te identificas con él. No es de otro mundo, es diferente, es mejor,
pero es como tú. Tú puedes llegar a ser un líder, el líder se identifica contigo o tú te identificas con un líder, o las dos. Claro. Y creo que es algo que tú mencionaste. Él entraba al campo de batalla y eso creo que es un elemento de liderazgo muy poderoso. Hay ejemplos de líderes que todo lo hacen detrás de un escritorio, que también hay casos exitosos así, pero son muy marcados los casos de los líderes que están en el campo de batalla literalmente y de manera figurativa, ¿no? Están en el campo de batalla. Claro, el príncipe de Maquiavelo nombra eso como un principio básico del gran líder, un gran príncipe, un gran líder debe de estar al frente de su ejército. Él lo nombraba como un principio básico. Por supuesto, digo, estamos hablando de condiciones bastante difíciles el día de hoy, en donde las guerras se hacen hasta con drones, ¿no? Correcto. Pero bueno, pues es parte de lo que serían nuestros cambios tecnológicos. Pero sí, yo creo que es gran inspiración ese principio básico de lo que sería un gran personaje, un líder, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente porque el tiempo se nos acaba el tiempo y vamos a hablar acerca de los últimos 3 personajes. De todas maneras, bueno, amigos, no se pierdan hoy en la noche, a las 7 de la noche, el desafío de la democracia en triálogos a las 7 de la noche, aquí en la revista Cuerpo Sano. Vamos a poder hablar acerca del gran desafío de la democracia para un tiempo post-COVID, para un tiempo del siglo XXI que sigue teniendo una serie de retos tecnológicos, ideológicos importantes, y también para un año de retos importantes. Entonces, bueno, pues uno de los grandes desafíos es la democracia, y es lo que vamos a platicar el día de hoy en Triálogos a las 7 de la noche, no se lo pierdan, para seguir aquí en la revista Cuerpo Sano. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de nuestro personaje número 3. Nuestro personaje número 3, Nelson Mandela. Nelson Mandela, que ya sabrá su historia. No sé si sabes algo de la historia de Nelson Mandela. Sí, terrible, de verdad, algo que pocos seres humanos podrían soportar, pero bueno, esa fortaleza, uno de los valores de los que hablábamos, esa congruencia que te lleva a grandes pérdidas. Yo siempre he pensado que al líder también se le tiene un poco de consideración y un poco de respeto por las pérdidas que ha tenido en beneficio de quien representa. Estoy hablando un poquito de la figura del mártir, en el mejor de los sentidos, en el sentido bueno de la palabra. Sí. Creo que los líderes también tienen esa característica. En el caso de Mandela creo que es muy, muy fácil entenderlo. Me parece que estuvo preso muchos años. Estuvo preso 30 años, 32 años. Sí, entonces, pues no cualquiera tiene esa legitimidad que él logró tener. No, por supuesto. Esa calidad moral, ¿no? Esa congruencia. Claro, y estamos hablando de un personaje parecido a Gandhi un poco, con esa entereza, sufre esas condiciones de encarcelamiento, esas condiciones de injusticia que en su momento él y mucha gente vivía, y pues que eran ancestrales, eran condiciones sumamente inhumanas de que gente de color tenía que bajarse a la banqueta, no podía compartir transporte, no podía compartir alimentos, no podía compartir playas. Y bueno, pues al final eran totalmente las condiciones mínimas que te estoy diciendo, porque las condiciones políticas eran sumamente excluyentes. Entonces, al final, con esas características, pues tenemos a un Nelson Mandela que de todas maneras utiliza el camino pacífico para acabar con el apartheid, un tema que no debemos aceptar, un reto todavía para el siglo XXI en donde no debemos aceptar el racismo, las diferencias sociales, no podemos aceptarlas, las razas no existen. Entonces, al final, esa condición de racismo la enfrenta Nelson Mandela de manera pacífica y logra que al final el mundo entero se convenza de esa nueva visión, de esa forma independiente de gobernarse por parte de Sudáfrica. Y bueno, pues al final es nuevamente inspirador, pacífico, rompiendo paradigmas y sobre todo la parte de interdependencia. El pensar en los demás, en incluir a los demás, en que yo ya logré superar mis pasiones. ¿Cómo no voy a tener que superar mis pasiones si estoy en la cárcel?
si estoy viviendo frío, si estoy viviendo injusticias, pero lo que está afuera no me condiciona. Yo puedo reaccionar de manera diferente a lo que tengo alrededor. Debe ser muy difícil y debe ser muy duro lo que él vivió. Y pues al final esas condiciones las superó. Y no nada más esa independencia, sino además la interdependencia, además la contribuyó con los demás. Yo creo que ese es un principio interesantísimo. Vamos a pasar a nuestros siguientes dos personajes. El número 2, Margaret Thatcher. No podemos negar aquí, por ejemplo, estábamos siendo muy machistas con nuestra visión. Margaret Thatcher, una señora, pues que vive en el gobierno de Inglaterra, convencida de su visión de Inglaterra, una visión, pues que es la visión moderna, del liberalismo económico, de crecimiento económico, pero además de oposición a la Unión Soviética. Se llevó muchas enemistades hasta de sus mismos partidarios, pero al final convencida de cómo debía de hacerse política. Y bueno, pues al final demostró ser una gran líder de su país. Y bueno, pues no podemos negar aquí la presencia de las mujeres y de su importancia dentro de los fenómenos históricos. La verdad es que sobre todo la entereza, la confianza, la perseverancia es aquí lo que yo destacaría de Margaret Thatcher. Ella fue insistente en su visión de liderazgo, ¿no? Sí, sí, el liderazgo requiere también de solidez, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí lo observamos en cómo gobernó ella. Eh, Necedad, le dicen algunos, obstinación, es la palabra, ser Sí, obstinado. obstinado, sí, claro. Pero tal vez es algo que, como dicen, hay que apegarse a las reglas aunque estén mal, porque hay que agarrarse de algo. Tiene uno que poner los pies en terreno firme y creo que es el valor que nos deja Margaret Thatcher. Claro. Desde luego no podemos dejar de ver que es mujer con características de liderazgo que los hombres han usado, pero que se ven raras en una mujer, el pelo corto, la forma de vestir, la forma de hablar de Margaret Thatcher. Yo recuerdo que alguna vez con un experto en imagen analizamos cómo hablaba al principio de su carrera política y cómo terminó hablando. Son características que no son ni femeninas ni masculinas, son características del liderazgo, pero un gran ejemplo. La perseverancia, ¿no? Y esa disciplina que de repente tengo que ser muy autocrítico, ¿no? La dama de hierro le decían, ¿es ella? Sí, la dama de hierro, claro. Pues antes de pasar a nuestro número 1, vamos a hacer un recuento rápido de una serie de ideas clave, aquí rapidísimas. Si quieres pasamos a nuestra siguiente lámina. Bueno, pues todo esto es precisamente parte de lo que publicamos en la página de Historiadores. Ahí tenemos documentales de principios de liderazgo, hablamos de asesinos seriales, hablamos acerca de estoicismo, hablamos acerca de fenómenos históricos interesantes, pero bueno, pues también aquí incluimos el tema de los líderes. Y los líderes son muy importantes en cuanto a su enseñanza política, su enseñanza histórica. Entonces, bueno, pues no se pierdan, no dejen de suscribirse a la página de Historiadores para seguir viendo lo que sería estos videos. Suscríbanse a Historiadores. Y vamos a ver algunas menciones honoríficas. Nuestras menciones honoríficas, vamos a verlas rápidamente. Tenemos a Yasser Arafat como un gran personaje defendiendo a los palestinos. Otra mención honorífica, la siguiente, que nos pudiera mostrar aquí Alma, a Gorbachov, a Mikhail Gorbachov, un personaje que se enfrenta a una crisis y que al final hace un proyecto, el proyecto de la perestroika, que yo creo que sería muy importante, no podemos dejarlo de incluir, aunque pues lo hacemos como mención honorífica dentro de esta lista. ¿Quién más tenemos en la mención, en las menciones honoríficas? Tenemos a Angela Merkel. La verdad es que la señora Angela Merkel, pues que ha gobernado varios años en Alemania, pues ha sido la protagonista del rescate económico europeo de la crisis de 2008 y que hoy mismo también enfrenta y es un referente de lo que sería el enfrentamiento a la pandemia. Una mención honorífica a Angela Merkel, que yo creo que sería un gran personaje histórico, que ya lo estudiaremos en su momento con más detalle, ¿no? Otra mención honorífica que tenemos el día de hoy, vamos a ver la siguiente, a Lázaro Cárdenas. Yo creo que aquí podemos ver muchos de los principios que comentamos y no podemos dejar de incluir a un gran personaje histórico de México,
y yo creo que el más representativo sería Lázaro Cárdenas. Yo creo que puede ser polémica su inclusión en las menciones honoríficas, pero lo quisimos incluir aquí en esta lista. Y nuestra siguiente mención honorífica tendríamos a otro gran personaje, el gran Barbón de Cuba. No podemos negar su gran principio de liderazgo, por supuesto muy emblemático, siempre como militar. No deja de ser tal vez muy criticable su forma de hacer gobierno, pero la verdad es que también las condiciones de Cuba que él veía y que él criticaba fueron una lucha y un motivo para su revolución, que hoy sigue siendo un elemento clave a 60 años de la independencia de la revolución cubana, ¿no? Sí, una pequeña isla pobre enfrentándose a uno de los países más ricos, Sí. Es una gran historia. A la potencia. A la potencia mundial, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues vamos a nuestro número 1 rápidamente, nuestro número 1, que sería el gran Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte lo incluimos en el número 1, yo creo que la parte que quisiéramos destacar de la historia de Napoleón es precisamente la época del inicio de su carrera política. Después se va a coronar emperador, es ahí donde Simón Bolívar diría que Napoleón traicionó la revolución, y después va a volcar una guerra en toda Europa que al final va a ser un problema para él, él va a ser derrotado. Y bueno, pues de todas maneras esas grandes guerras hicieron un cambio en Europa completo. Hoy el mismo México ha cambiado gracias a los logros de Napoleón Bonaparte. Pero Napoleón Bonaparte es un gran tipo que trabaja. Ahí vemos, por ejemplo, en el fondo un reloj que marca las 4. Y bueno, pensar un poco la publicidad que le hacían a Napoleón, de que él pues trabajaba, pero a las 4 de qué, ¿no? Podría ser las 4 de la mañana. Sí. Que era un poco lo que quería reflejarse ahí en esa pintura, en su despacho. Por supuesto, un militar, vestido de militar, pero está en su despacho, está trabajando, está haciendo una constitución, está haciendo un código, está haciendo proyectos de nación, está preparando la guerra contra Inglaterra, está preparando las flotas, está preparando la economía, está fomentando que haya empresas, está pensando en los nuevos caminos, y por supuesto que hace unas maravillas en 4 años de gobierno, de 1800 a 1804, que hacen que la gente quiera que sea emperador. Entonces, la verdad es que es grandiosa su labor. Y bueno, nos quedaba muy poco tiempo para poder hablar acerca de Napoleón Bonaparte, y estos fueron nuestros 10 personajes de la historia, nuestros 10 grandes líderes, inspiradores de principios. El último principio sería el del trabajo. Y esta fue nuestra visión acerca de los grandes líderes de la historia. Espero que haya sido un tema interesante y pues que la gente, si quiere ver más acerca de este tema, pues se inscriba, se participe en el curso del 14 de enero que vamos a iniciar sobre los principios de liderazgo, el liderazgo para el siglo XXI. Claro, sí, yo concluiría con esto de Napoleón con que también un líder da resultados. Independientemente de todas las buenas características que hemos mencionado, un líder da resultados. Es el caso de Napoleón. El mundo moderno no podría entenderse sin sus contribuciones, las contribuciones de sus gobiernos y de su expansión, de sus ideas, de su claridad, pero la eficacia de sus políticas es indudable, tienen repercusiones hasta el mundo moderno. Y pues bueno, Héctor, gracias. Yo estaré ahí pendiente el 14, espero que nuestros amigos también. El liderazgo es algo en lo que podemos trabajar todos, no necesitamos ser presidentes de ningún país, basta con que formemos parte de una familia o no. El liderazgo también se ejerce de manera individual, sin duda, a pesar de que está ligado al... Sí, adelante. Pero precisamente es en cuanto a tu sociedad, al grupo al que perteneces, en donde está tu trabajo, tal vez dentro de tu contribución social, si es que ayudas a la gente, o tu contribución ideológica, si eres a lo mejor religioso, o si estás pensando pues como maestro, al final contribuir también a tus alumnos a que salgan inspirados, a que entiendan estos principios y valores que nos enseñan esos grandes líderes, ¿no? Entonces yo creo que esto es parte de lo que queremos compartir en este espacio, hablando acerca de los 10 grandes líderes. Pues nada, Jaime, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Qué rápido, ¿verdad?
rapidísimo. No alcanza el tiempo para este tema tan importante. Oye, pues muchas gracias, te deseo un feliz año. Igual. Un feliz año a todos nuestros amigos que nos ven. Les mandamos un abrazo virtual y pues muchísimas gracias. Nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias.